Muy bien, chicos. Bienvenidos a la clase número 5 de este curso en abierto que estamos haciendo de Objective-C desde Escuela IT y desde Desarrollo Web. ¿Vale? Hoy es la quinta y última. Que sea la última no significa que desaparezcamos, ¿vale? Aparte de los cursos y todas estas guerras que hacemos, que ya los habéis todos de sobra y que tenéis toda la información en la página de Escuela IT, donde cualquier duda, ahí la tenéis resuelta. Y digo, no desaparecemos porque aunque un curso se acabe, nosotros continuamos. Estamos aquí, no nos vamos a ningún lado y por lo tanto, cualquier cosa, cualquier duda, nos tenéis, de verdad, para lo que necesitéis, ¿vale? Así que estupendo. Dejarme saludar, como siempre, a todos. A Álvaro, Javier, Joan, a todos por estar aquí participando. Muchísimas gracias a todos, chicos. Y en especial, pues como siempre, pues al jefe de filas de todo el Cortarro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, bien. A punto ya de empezar ya con Xcode y ya pues, bueno, con ganas de empezar a explicar cosas. Perfecto. Vale, os resumo un poco lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar con un pequeño truquito que nos ayude todavía más a todo esto de lo que es la documentación, de todo esto que tenemos por ahí, todos esos textos. Vamos a centrarnos un poquito en ese tema. Vamos a ver cómo podemos conseguir incluso ejercicios, código, cosas de esta y cómo la podemos actualizar, porque lógicamente hay muchos ejemplos en la red y algunos están ya, digamos, obsoletos. O sea, pertenecen, pues estamos en el iOS 7, pues igual pertenecen al 4, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco ese tema. Después vamos a pasarle la pantalla a Mario y para que también conozcáis cómo imparte las clases Mario y cómo vamos a hacer un hola mundo, ¿vale? Veremos también un poquito más si nos da tiempo y así que nada, arrancamos. Primer tema, lo que os comentaba, un pequeño truquillo, ¿vale? Hay un programa, hay un pequeñito programa que yo os lo comento. Yo lo uso mucho. Se llama Dash, lo he tuiteado esta tarde, que es de la empresa Capelli.com y el programa se llama Dash, D-A-S-H, ¿vale? Es gratuito y luego tiene una pequeña parte en la que es de pago. No sé, estoy hablando de memoria, no sé si eran 8 euros, 9 euros, una cosa así, ¿vale? Yo lo he pagado porque me parece tan excelente el programa que merece la pena darles esa pequeña cantidad para que lo sigan manteniendo. Se actualiza constantemente y es una herramienta, yo considero, muy útil. Es libre, como digo, pero bueno, luego ya, si alguien quiere agradecérselo dándole ese dinero, pues estupendo. Si no, pues nada, vosotros mismos. Vale. Teniendo en cuenta eso, el programa que os lo presento aquí, el Dash famoso, tiene una serie de ayudas bastante interesantes. Vais a ver, tiene muchos programas, como, o sea, muchas plataformas, muchos lenguajes. Yo tengo los que más uso, ¿no? O sea, veis que tiene un poco de todo, de Android, de C++, de JavaScript, de Android, de jQuery, de Perl, de PHP, de Python, tiene un poco de todo, ¿vale? Y lógicamente pues también iOS 7, veis que ya está actualizado y que va estupendo. ¿Eh? Primer tema, cuando hablamos de iOS 7, fijaros, quiero que prestéis un poco especial atención a estos números que veis aquí. Clases, 654. Protocolos, 172, categorías tal, no sé qué, métodos, 10.622, funciones, 3.000, es decir, aprenderse todo esto, o sea, no es aconsejable por nada del mundo, ¿no? Entonces, tenerlo de memoria no, otra cosa es que poco a poco vas comprendiendo, vas memorizando e incluso vas teniendo intuición de por dónde pueden estar las cosas. Pero bueno, puede ser, como digo, un inicio interesante. Podemos hacer búsquedas, es decir, podemos buscar nuestro método, como decíamos el otro día con el NSStream, veis que está buscando y me va a ir dando pues un poco las posibilidades búsquedas, me va haciendo una indexación y pues aquí tenemos todo, como veis, es prácticamente copiada la documentación de Apple. Lo recoge de alguna manera de ahí
y nos lo trae aquí. Pero yo creo que nos puede ayudar un poquito más desde ese punto de vista de localizar documentación, buscar cosas. Tenemos algo que son guías donde vemos diferentes ejemplos que nos va diciendo pues para buscar ejemplos, cosas de estas, de cosas que queramos. Ellos ya lo tienen implementado. Veis que tiene un montón de temas de audio, de animation, de core data, que el core data es la base de datos, cosas de estas. O sea, tenéis un montón. Y tenéis algo muy interesante que son los ejemplos, samples. Vale, tenemos incluso, aquí te pone 148 ejemplos. Todos los blogs, todas estas cosas que vemos por ahí, de alguna manera están todas recopiladas aquí, la inmensa mayoría. Entonces, lo que vamos a encontrar por ahí, pues también lo podemos buscar de alguna manera aquí. Con una salvedad, que igual está, digamos, creado antes de iOS 7. Y entonces, ¿cómo hacemos cuando nos encontramos con un ejemplo creado de antes que no tiene la tecnología pues que ahora nos puede proporcionar el iOS 7? ¿no? Vamos a hacer el más simple de todos, que es el Hello World, para que empecéis. Aquí le tenemos. Veis que nos viene el proyecto y tenemos la pestañita del Open Project. Vale. Simplemente le clicamos, nos dice que si lo queremos tener en local, tal, no sé qué, o usamos en online. Vamos a hacer la descarga en online, ¿vale? Y entonces automáticamente se empieza a funcionar, como veis, y me tiene que abrir una tarjetita en el download que ya tengo aquí el ejemplo. ¿Veis? Que me lo he descargado. O sea, simplemente me lo traigo a mi ordenador y ya puedo manejar, ya puedo trabajar con él, con todos sus temas, ¿vale? Ok. Vamos a hacer este ejemplo y así lo vemos más claro. Abrimos el Xcode y vemos el ejemplo, donde, entre otras cosas, pues tenemos las clases, ¿vale? Y aquí veis que nos salen warning, que nos salen cositas, que nos dice por ahí que nos faltan temas de introducir. Bueno, vamos a intentar ver qué es lo que nos puede faltar cuando nos descargamos, como digo, un ejemplo anterior a iOS 7, ¿vale? Que es lo típico. Vale, vamos a ver un poco para aquí. Abrimos uno de los archivos, el delegate, y aquí tenemos, pues por ejemplo, un retain. Esto ya no se usa, porque esto cambió ya también hace unos cuantos iOS, no sé si en el 5 o en el 4, no recuerdo. Esto ya no lo usamos, el retain, ¿vale? Abrimos el M y nos encontramos con un release que ya no nos haría falta si no quisiéramos, con un dialog, que esto es ese conteo, ese garbage collector que hablábamos estos días también, pues vemos que lo tiene metido. Es decir, esto nos da de alguna manera pie a pensar que este ejemplo es antiguo, que tiene ya unos cuantos años, ¿vale? El dialog, ¿os acordáis cuando yo os comentaba que se construye la clase con un alloc, es decir, guárdamelo en memoria, y el dialog es, ahora me lo vas a retirar de la memoria porque ya no lo utilizo? Y es cuando entraba en funcionamiento aquello que hablábamos, el ARC, es decir, que él me lleve el conteo y que me deje a mí de estas historias, lo cual significa que incluso me voy a ahorrar código. No os aconsejo, lógicamente, borrarlo a cañonazo, o sea, como no lo necesito, lo borro y ya está. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver el View Controller. Vemos que también efectivamente contiene este retain y cómo nos aparecerá, pues eso, algún release. Aquí los tenemos, el dialog, cómo nos esto. Por lo tanto, en lugar de borrar y no sé qué, intentar adaptarlo que me puede crear algún problema, pues es muy sencillo. Os lo voy a comentar. Tenéis en la pestañita de arriba, no sé si lo veis, se ve, ¿no? ¿Veis mi lupita? El Edit. Vamos al Edit y aquí tenemos una pestaña que se llama el Refactor. Es
esta frase famosa que también nos gusta mucho decir a los desarrolladores. Estoy refactorizando, estoy haciendo un refactoring, cosas de estas. ¿Qué es? Limpiar el código, simplemente. Estoy limpiando el código. Ese es todo el misterio, ¿vale? Pero, bueno, con alguna otra, lógicamente, característica, pero al final es limpiar el código. Y entonces vemos que nos da una serie de opciones y entre ellas convertir a Objective-C con Arc, ¿vale? Con esto que yo os comentaba estos días. Bueno, pues vamos a hacer un refactoring. Yo le doy clic y me dice que a qué se lo quiere hacer. Le digo que a la aplicación, remarco la aplicación Hello World, le hago un check y él solo me empieza a trabajar. De momento veo ya que de 4 warning que tenía ya me ha bajado a 2. Bueno, de momento parece que lo está haciendo bien. Ok, ya nos dice convertido a ARC, Automatic Reference Counting. Perfecto, podéis leer aquí un poquito lo que os pone, le damos a Next, hace un preview de todo esto para darnos opciones. Es decir, ahora nos va a dar la opción de si lo queremos guardar, si queremos tenerlo por si acaso, ¿no? Si nos equivocamos, pues poder volver atrás, ¿vale? Y vemos qué es lo que nos ha hecho. Nos ha cambiado, aquí nos pone a la izquierda los archivos que ha cambiado y vemos que efectivamente, donde antes el de la derecha de la pantalla es el que pone before conversion y el de la izquierda es after conversion. Ok, pues vemos que el retain que yo os comentaba aquí, pues ahora lo ha convertido a strong, que esta ya es la manera en que nos vamos a trabajar ahora, ¿vale? Ese detallito. Entonces me lo remarca, me lo pone bien clarito, me dice antes y después, ¿vale? Si estoy mirando pues un poco por todos los archivos que tenemos, pues efectivamente veis que el release ahora ya me lo quita, en la parte izquierda desaparece. Tenemos en concreto el dialog también un poquito más abajo, pues me lo quita todo. Veis que él me lo hace todo, incluso en el main. Antes se hacía de una manera, también con su, digamos, con su autorrelease y todas esas cosas que tenía antes, pero ahora me lo ha cambiado a la izquierda y ya me lo ha convertido en lo nuevo, que es lo que nos vamos a encontrar. Okay. En el control es lo mismo, vemos que el de retain nos lo convierte a strong, esto lo veremos en el curso, no os preocupéis de estas guerras. Y vemos también, efectivamente, pues que en el M, pues todo el dialog este famoso, pues me lo ha cambiado y simplemente me lo elimina. Es decir, él ha hecho por mí todo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, salvamos. Le damos abajo a salvar y me hace una foto, lo que os decía antes, dice, ¿quieres que te guarde como estaba antes por si acaso? Pues sí o no, lo que queráis, ¿vale? Entonces, él solo me lo ha cambiado todo. Si ahora nos iríamos a ver un poco el código, lo que me ha hecho, pues efectivamente me han desaparecido todos los release y todas estas historias que teníamos antes. De tal manera que ya, bueno, pues veis, ya he conseguido bajar de 4 que tenía, ya solo me queda un warning, sin hacer nada. Él me lo ha hecho todo por mí. Por eso cuando decimos que es muy potente, que nos ayuda mucho, es porque hace todas estas cosas de una manera muy sencilla. Si le damos si queremos eliminar este warning, pues me dice que hay no sé qué, que le falta un PNG, que es el default de no sé qué, para lanzar las imágenes. Y él me dice, ¿quieres incluirlo? Le digo, añádamelo. Y veis que ya no tengo ningún problema. Ya lo tengo actualizado a iOS 7. ¿Vale? Es decir, cuando veamos todos los ejemplos que vemos por ahí, si vemos que tienen estas cosas antiguas que han quedado pues ya un poco obsoletas, pues él lo va a hacer por nosotros. Si ahora sacaríamos por el iPhone, por el simulador, de esto también hablaremos, lógicamente, del simulador, y veréis que, digamos que hay diferencia entre un simulador y un emulador. Ya hablaremos de todas estas cosas, ¿vale? Ok, me he abierto el simulador. Y en principio pues se tiene que lanzar el Hello World, que es el Hello World que ahora vamos a crearle nosotros. Ahora le vamos a hacer desde cero cuando le pase la pantalla a Mario. Y si esto quiere arrancar, que tarda un poquito como siempre en arrancar todo el simulador, ahí la tenemos. Ese sería nuestro Hello World.
veis que ha funcionado perfectamente, no tengo ningún error, lo tengo refactorizado, lo tengo convertido a la última versión y simplemente pues me quedaría probarlo. En Bilbao, pues, la manera que decimos es Aupa Bilbo, no decimos Hello World, decimos Aupa Bilbo. Le doy a Don y aquí me pone, esto es lo que vamos a hacer ahora, en Aupa Bilbao. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me decís, Joan, Mario, y si no, pues pasamos a construirlo. Este mismo ejemplo. Mario, Joan. A nivel de preguntas, preguntas sobre lo que has ido trabajando y sobre el ejemplo, ¿no? Simplemente una aclaración, porque algunos lo han comentado, que el programa ahora mismo vale 17,99. Ha subido de precio. Ah, vale, pues entonces eso ya no sé, me perdonáis entonces. Retiro lo dicho porque Yo lo he comentado por aquí, por fuera... escrito. Sí, que tú lo compraste ya hace un tiempo. Cuando Sí. lo recomendaste el verano pasado, yo lo compré y ya lo compré, pero no lo compré a 17,99, era algo menos. O sea que yo creo que han subido un poco la tarifa. Vale. Pues entonces ya me callo, haced lo que queráis. Pero sigue teniendo una parte gratuita, ¿no? No lo sé. Como No, al no, tenerlo ya vale. ahora instalado, podría Ya lo quitar. miraré y ya lo comentaremos. Pero, bueno, claro, yo es que trabajo con ello hace tiempo, entonces antes no era tanto. Vale, perdón, entonces, me perdonáis. Vale, y alguna pregunta de esto, de lo que hemos hecho, yo creo que ha quedado más o menos sencillito y claro, ¿no? Se entiende bien. Me Yo creo que comentáis sí, si no es que así, ¿no? Ujú. Vale. Pues comprobar eso. Yo creo recordar que inicialmente es gratis y luego ya, si quieres alguna cosita más, lo típico que hacemos todos, pues ya pagas, pero no sabía que era así. sí. David no lo confirma, ¿eh? Y Luis también. Hay la versión gratuita y luego hay otra versión de Ah, pago vale, que hay con más opciones y entonces vale. tiene ese otro precio. Vale, pues repito, os bajé la gratuita y a correr y luego el que quiera, pues estupendo. Yo creo que a la gente que hace algo así, que nos ayuda, pues hay que darles un aplauso, ¿no? Vale, pues si no tenemos preguntas, Mario, Perfecto. te hago Bueno, presentador. comentan también si todas las imágenes, sí, bueno, ya lo ha contestado, creo que ha sido Iván. Vale, pues más Pero preguntas de ese contéstalo, tipo. si era interesante para que Sí, responda el bueno, resto. comenta si todas las imágenes se utilizan con el @2x para retina. Sí, evidentemente, Bueno, cuando tú cargas una imagen al proyecto, tiene un nombre y si le pones el @2x, evidentemente cogerá, dependiendo si estás en pantalla retina o no, cogerá la imagen correspondiente. aquí tenemos. De esto también hablaremos y hablaremos de algo también que es muy habitual, ¿no? La fragmentación. Esta que sufrimos tanto con, por ejemplo, que se habla tanto de Android. Joder, es que la fragmentación tiene muchas pantallas. Una de las preguntas del curso será, ¿cuántas pantallas tenemos? Y veréis que la respuesta va a ser muy curiosa. ¿Vale? No sé, ¿alguna pregunta más o os paso? Te hago presentador. Vale. Ok. Te convertimos en presentador y ahora vais a ver un poco también a Mario cómo da sus clases. Mientras le pasas al presentador, Eddie pregunta si esto es válido para cualquier plataforma, si funciona en tablets como el iPad. Sí, para todo, Sí. Aquí el Xcode se encarga de manejarlo todo. Veis aquí incluso cuando lo queremos lanzar, yo tengo por ejemplo ahora mi iPad, le tengo enganchado al ordenador, entonces me lo reconoce, ¿vale? Yo tengo, digamos, la licencia de desarrollador, por eso me lo reconoce, ¿vale? Si no, no te lo reconocería. Pero veis que tenemos el iPhone Retina, o sea, el 3,5, el 4, el último que han sacado de 64, tenemos el iPad y el iPad Retina. Por aquí tenemos todos los simuladores, ¿eh? O sea que sin problema. ¿Veis la No sé si... pantalla? Sí, tenemos el Xcode, el Welcome to Vale. Xcode. Vale.
Bueno, pues vamos a empezar a hacer el ejemplo que hemos visto. Bueno, vamos a hacer también alguna variante y veremos también cómo meter vistas en el storyboard, como un diseñador y la persona que se encarga de hacer el prototipado puede hacer también un prototipo ahí en el storyboard, que es una herramienta pues que al final siempre nos da una facilidad de manejo. La facilidad de manejo que tiene nos da bastantes soluciones, ¿no? Podemos incluso mostrarle a un cliente cómo puede quedar mostrándole un pantallazo del storyboard. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto Xcode donde nos cogeremos una plantilla. Aquí están todas las plantillas disponibles para hacer una aplicación. Nosotros vamos a empezar con la Single View. Veremos para qué sirven las demás durante el curso, pero bueno, de momento simplemente vamos a hacer una aplicación con una Single View que ya nos incluye el storyboard dentro del proyecto. Bien. Bueno, aquí simplemente le podemos poner, ya explico el otro día un poco, Luis, le ponemos el nombre, le ponemos el nombre de la organización a la que trabajamos, un identificador de compañía y demás, y podemos decirle, pues, si lo queremos de manera universal para iPhone o para iPad, ¿vale? Entonces vamos a hacer una aplicación para iPhone y la vamos a llamar, pues, Hola Mundo. Veis que aquí el identificador, en este caso, con es polémica porque, bueno, a la hora de hacer el proyecto le puse identificador y el bundle identifier es el de Hola Mundo. O sea, digamos que es un identificador de aplicación, ¿vale? En la App Store no puede haber otro bundle igual. Reservar un poco la aplicación con este nombre de aquí. Bien, entonces, le decimos el destino donde crear el documento, lo metemos directamente en el escritorio y ya nos genera lo que es la plantilla del proyecto Xcode. Bien, con esto aquí que tenemos ahora mismo, pues tenemos directamente lo que es la pantalla de configuración de nuestra aplicación. ¿Vale? Le podemos decir el tipo de versión que es, aquí vemos el bundle que no se puede quitar ahora mismo, pero podemos poner el tipo de versión que es, digamos que en la versión de desarrollo la que también estamos utilizando. Si tuviésemos equipos de desarrollo, pues podríamos elegir en cuál estamos trabajando, ¿vale? Si queremos que sea para una versión de iOS concreta, ¿vale? Anterior a la actual. En este caso podemos elegir la 6.1, la 6.0, no podemos elegir ninguna anterior por el Xcode con el que estamos trabajando, ¿vale? Que es la última versión. Bien, entonces aquí podemos seleccionar, a lo mejor si tenemos varios storyboards, pues cuál queremos cargar en nuestro proyecto. Le podemos decir las orientaciones que va a coger nuestra pantalla cuando giremos el dispositivo y demás. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Así importantes, pues añadir frameworks que tengamos que utilizar. Aquí tenemos una lista de frameworks con el que podemos interactuar, ¿vale? De todo tipo. Hay de GameKit, para utilizar el navegador, para utilizar, no sé, por la cámara, por ejemplo, también. Hay de todo, Core Audio, Core Bluetooth, Core Data, que es el tema de base de datos. Iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo más adelante, pero para que tengáis un poco la idea de cómo añadir, pues aquí abajo está toda la posibilidad de añadir ese tipo de frameworks. Bien, el proyecto nos ha creado, como veis aquí, bueno, tenemos los ficheros que nos ha creado app-delegate, ¿vale? Estos son, digamos, el delegado de la aplicación, así a grosso modo, que es, digamos, todo lo correspondiente a la aplicación, por ejemplo, si la aplicación se va a background, todas lo que son las interacciones con el dispositivo y aplicación, pues va a saltar estos métodos, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas fuera de la aplicación, pues entrará en background, ¿vale? Y entonces ejecutará este método aquí, que ahora mismo no tiene nada, son textos comentados, pero si pusiéramos aquí algo, pues pasaría por aquí y lo ejecutaría, ¿vale? Y así, pues con todo, ¿no? Cuando vuelve a la aplicación a ser activa, cuando se termina la ejecución, una serie de historias que ya iremos viendo con tiempo, pero bueno, que tengáis una idea de los ficheros que genera para que
para que más o menos os podáis mover aquí un poquito ahora. Bien, el fichero que decimos, el storyboard, es este fichero, que en realidad es, por dentro es un XML a saco, todo es código y tal. Lo que pasa es que, bueno, esta gente ha sido capaz de mostrarnos visualmente lo que, en vez de tener que escribir en código, nos lo muestra visualmente y es bastante cómodo, ¿no? Bien, si nosotros nos fijamos aquí en el lateral, ahora mismo tenemos seleccionada el View Controller, que el View Controller, digamos que es todo lo que contiene, todo, o sea, el View Controller realmente esto es un modelo, se trabaja con modelo vista controlador, ¿vale? Esta sería la vista en concreto, y View Controller sería el controlador que maneja la vista, ¿vale? Entonces nosotros hemos añadido aquí un View Controller, que en realidad es una representación en vista del controlador que vamos a programar para que haga la funcionalidad que queremos hacer. Y nosotros tenemos aquí varios tipos. Podemos meter una vista simple, como la que estáis viendo. Podemos meter un Table View, que es una vista simplemente con una tabla, ¿vale? Que más adelante veremos cómo hacer listado de detalle y demás. Collection View, que es una colección de celdas, ¿vale? En vez de puestas como un listado, son celditas puestas como si fuese un listado de fotos o algo así. Luego también una Visual Controller, ¿vale? Ahora luego modifican un poquito la aplicación para que lo veáis también un poco funcionar y demás. El típico tab bar, ya veremos para qué se usa este tipo de barras, ¿vale? La típica barra que debajo, ¿vale? También un Page Viewer, que es simplemente tú vas deslizando el dedo y vas cambiando la pantalla y demás, bueno, y una serie de cosas que ya pues iremos viendo con el tiempo, ¿vale? No me voy a entretener mucho más porque ahora mismo lo que vamos a ver va a ser simplemente un View Controller trabajando con un par de elementos, ¿vale? Bien, aquí tenemos también labels con los que podemos interactuar, botones, de todo un poco, ¿no? Hay aquí. Bien, nos vamos a centrar sobre todo ahora mismo en un elemento que es el label, ¿vale? Lo podemos coger y arrastrar y ya lo ponemos en la vista. Bien, si nosotros podemos incluso calcular el tamaño, ponerlo en la posición que queramos, o sea, ya un poquito tenemos que jugar con las propiedades de cada elemento, ¿vale? Nosotros podemos añadir también, pues, por ejemplo, un botón, ¿vale? Lo añadimos también, lo podemos poner ahí. Vamos a añadir también un text field para añadir el texto, ¿vale? Esto, pues un poco, los elementos están un poco, bueno, están por defecto, ¿vale? Si queremos cambiarle la vista o queremos cambiarle pues un poco la estética del botón o tal, porque al final los diseñadores no quieren esto de esta manera, ¿no? No lo quieren de manera por defecto, quieren un poco, pues, firmar un poco lo que es la aplicación con sus diseños y demás. Pues al final nosotros seleccionaremos el elemento en concreto, ¿vale? Y le podemos decir pues, que no tenga borde o que tenga un borde cuadrado, ¿vale? Podemos, a través de la parte esta de la derecha, que tenemos aquí todas las propiedades o gran parte de ellas, pues podemos seleccionar pues lo que más nos convenga, ¿no? Incluso poner imágenes o poner un textito aquí que ponga introduce texto, ¿vale? Para que veáis que este es el típico nombre de campo, ¿no? que veis, ¿vale? Pues no es el texto final, sino es una especie de etiqueta, ¿vale? Dentro del propio campo. Podemos jugar con todo, con color, con fuente, con el alineado, o sea, podemos añadir mil cosas, ¿vale? Con cada uno de los elementos, o sea, al final todo es customizable y todo lo podemos hacer a través del storyboard. También, seguramente, cuando interactuemos con la pantalla también nos interesará que se haga de forma dinámica, ¿no? Que no todo quede estático y demás. Eso ya se haría a partir de la programación. Podemos tener acceso a propiedades a través de la programación y podemos modificar pues claramente la estética de cada cosa. Bien. Bueno, para que veáis un poco cómo podemos hacer una serie de aplicaciones o de bocetados, por ejemplo, si nos piden una aplicación que sea, no sé,
pues, por ejemplo, un login. Vamos a hacer un login y una pantalla de inicio para entrar a un sitio. Por ejemplo, un login típico sería 2 campos de texto. Añadiríamos los dos, los pondríamos de la forma que quisiéramos, ¿vale? Los pongo aquí centrados porque es lo más fácil, ¿no? Hay unas líneas que te van guiando siempre para que todo quede más o menos centrado y demás. Y lo típico pues serían los botones, ¿no? Uno de entrar, esta aplicación, y otro que sería, pues, por ejemplo, registrarse. ¿Vale? Entonces, si el cliente nos dice, pues mira, ¿cómo quedaría la pantalla? Pues, o cómo queda la aplicación. Pues mira, yo digamos que la estructura de esta manera, ¿vale? Le pongo los 2 campos, le pongo el tal, y ya puedes un poco ir viendo al cliente un poco las necesidades que tienes y te dice, pues mira, en vez de ponerme aquí, ponme otro botón más que haga otra cosa, o ponme cualquier historia más, o ponme otro campo más que me hace falta porque mi base de datos necesitamos que pongas, pues no sé, también aparte de dar su número de teléfono, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Al final es un poco eso. Al final, cuando un cliente nos pide un proyecto, pues si en un modelo inicial le podemos plantear una posible solución vista, pues tenemos más opciones de, por ejemplo, que nos contraten o, bueno, al final eso también habría que cobrarlo, pero bueno, a lo mejor en el presupuesto también lo podemos meter en el tema del boceto de una aplicación y demás. ¿Vale? Bueno, pues vamos a elegir también, podemos seguir metiendo vistas. Por ejemplo, si queremos que se registre, pues mira, vamos a el acceso al registro. Podemos decirle, esto es muy pequeño, con tanta resolución. Bueno, con tan poca resolución, esto se hace bien para poder. Bien. Vamos, Sí, bueno, si quieres, vemos un poco esto, cómo hacemos un mock-up ahora y damos paso a algunas preguntillas que había por aquí. vale. Bien, si queremos podemos enlazar las 2 pantallas, ¿no? Para decirle, mira, vete del sitio A al sitio B, ¿vale? Pues nosotros, ¿cómo lo haremos? Tenemos que meter la forma de interactuar con las aplicaciones. Hay un tipo de elemento que es lo que hemos visto antes, Navigation Controller, ¿vale? Este es el controlador que va a controlar lo que es la navegación entre una pantalla y otra. O sea, nosotros necesitaremos de él para interactuar con ella, ¿no? Pues tiene esta forma, ¿vale? Esto es el Navigation Controller y esto es la pantalla en este caso hemos pedido por defecto una tabla, pero nosotros no queremos esto, ¿vale? Nosotros queremos una vista. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que esto ya es un poco ir un poco más allá, ¿vale? En beber en la vista, en el View Controller, un Navigator Controller, ¿vale? Simplemente he hecho una tontería, he embebido en el menú editor, embeber en un Navigator Controller, ¿vale? Simplemente vemos que nos ha puesto la barra de navegación arriba, ¿vale? Y si ahora enlazamos este botón de registrar con el siguiente que es el registro, pues le decimos que lo haga por push, mediante push, pues ya tienen las 2 pantallas enlazadas. Nosotros si ejecutamos esto, podemos ir de un sitio a otro y volver, ¿vale? De una manera. Ya lo veremos durante el curso, pero para que veáis que el bocetado, si marcáis un poquito también cómo va a ir la navegación, cómo va a interactuar el usuario, pues yo creo que más posibilidades tiene de caer bien al cliente, de decir, de quedar bien, no, bueno, al final si le explicas, cuanto más le expliques mejor, cuanto mejor le expliques las cosas al usuario, no al cliente, pues al final menos modificaciones vas a tener que hacer, ¿no? Y al final es un poco eso, se trata de ponérselo en bandeja prácticamente. Pero bueno, dicho esto, si tenéis alguna duda. Bueno, sí, vamos a ver algunas cositas por aquí que nos van diciendo y tal, porque bueno, a veces
igual os perdéis en esos movimientos que hace Mario. No os preocupéis porque repetimos el vídeo va a quedar grabado y lo repasáis tranquilamente. ¿Vale? Estamos viendo la parte del storyboard, que es la parte más gráfica, más de diseño, y que es donde creemos que aquí los diseñadores os va a sacar una sonrisa, porque veis que es muy sencillo de manejar y os proporciona una cantidad de herramientas a las que ya estáis acostumbrados. Tan solo tenemos que elegir a la derecha el objeto que queremos y luego le damos vida, le damos color, le ponemos imágenes, podemos hacer muchas cosas con ello, ¿vale? Esta es la parte más de diseño, que es donde yo creo que aquí tenéis mucho que aportar a los que siempre os comento, a los diseñadores, ¿vale? Vale, por aquí nos echan la bronca, Mario, que hablemos más despacio, que hablamos muy deprisa. Vale, es que quería meter esto ahí en plan... Vale, es que vale, queremos vale. decir tantas cosas que, bueno, nos perdonéis, vale, no intentamos hablar más. Vale, vale. No, bueno, es que, bueno, quería, antes de hacer el ejemplo, explicar un poquito lo que era el storyboard, pero bueno. Vale, Ahora no te ahora continúo. Perfecto. Algunas cosas que me decís por aquí, ¿vale? Algunos, los que venís pues, de otras plataformas, yo os comenté que el Xcode y el Visual Basic eran para mí los mejores. Y de hecho, me estáis diciendo, como yo os comenté el otro día, que son muy similares. La forma de trabajar es muy similar y por lo tanto va a ser muy, muy agradable porque vais a comprender perfectamente lo que es el entorno. Luego, lógicamente, el código ya no es lo mismo, ¿no? Me preguntan por la diferencia, me imagino que lo veremos ahora, entre el H y el M. Mario, me imagino que lo explicaremos. Nada, lo explicaremos. Porque tenemos dos archivos que calificamos igual. Uno acaba en .h y otro acaba en .m. Luego lo echamos un vistacillo. Y me dice si todo esto que estamos haciendo, es decir, si yo cojo un objeto y lo arrastro al storyboard, ¿eso mismo lo podría hacer por código? Sí, claro, bueno, tú puedes generar por código todo lo que quieras, a nivel, en plan, todo dinámico. O sea, al final lo que estamos haciendo con el storyboard es todo lo estático lo ponemos aquí, ¿vale? Todo lo que no vaya a modificarse demasiado, porque al final trabajar con storyboard está muy bien, pero en ciertos aspectos de animaciones, de demás, hay que hacerlo por código sí o sí, porque esto es todo estático, son pantallas muy estáticas, son pantallas, si queremos hacer un menú lateral o hacer un tipo de cosas así, haciendo un gesto, pues sí podemos hacer el menú por un lado, como el menú va a ser estático también, podemos hacer el menú por un lado en una vista y hacer la vista que va por encima en otro, y por código pues hacer la animación, ¿vale? O sea, esto está bien para trabajar de manera dinámica en aplicaciones de este tipo. Luego, pues evidentemente siempre hay que tocar algo de código, siempre hay que crearte algún elemento en tiempo de ejecución y al final aquí no lo puedes representar, ¿vale? Vale, pido perdón porque me está corrigiendo Joan. He dicho Visual Basic, me perdonáis. Visual Studio, perdón. Más cositas. Me dicen que no ven bien el puntero. ¿El puntero de Mario no se aprecia el puntero? Daré más lento también porque creo que me pasa de velocidad. Vale, pues si no, para otras ya sabemos. Ya vamos a hacer el puntero más grande para otras ocasiones. Gracias, Mario Nava nos lo dice. Gracias, Mario, por el apunte porque para otra vez ya lo sabemos. Ok. No sé, Joan, si ves alguna pregunta a mí que se me escapa por ahí. Hay una de Jorge Lebrato, que dice, todo esto genera código, ¿no? Cuando he usado editores similares, como Flash Builder, por ejemplo, al final se acaba bajando a código por poco control y hay mal funcionamiento en caso de que fuera, o sea, que genera un código que luego ya es difícil de tratar, supongo que se refiere. O sea, todo esto que estamos viendo ahora del storyboard, realmente luego tenemos que llegar a tocar el código para tener más control, no hace falta. A ver, es una herramienta
Storyboard evidentemente tiene su parte de código, ¿vale? A ver si lo podemos ver, ¿veis? Es una barbaridad lo que hay aquí. Esto no se toca, esto es transparente para nosotros. O sea, al final lo que han conseguido es, yo mediante vistas, o sea, mediante la pantalla está de vistas y demás, puedo tocarlo todo y demás y no hay ningún problema. O sea, yo puedo añadir lo que quiera y cuando borro lo que quiera se borra automáticamente del código. Pero el único código que genera está en ese fichero y ese fichero no lo tenemos que abrir, ¿vale? Porque es el mismo que estamos viendo. O sea, es la parte vista del fichero que abriendo antes. De todas maneras, creo que de bien que lo hayas mostrado, porque por ejemplo Ignacio comenta que es como el layout de Android con XML. Y puedo decir que Flash Builder también trabajaba con ese sistema, con XML para generar los elementos, para los componentes. Claro, eso todos lo hacen así, claro. Creo que unos lo tienen mejor que otros desde el punto de vista que te dan opciones, te dan más, de alguna manera, te lo tratan mejor, por llamarlo de alguna manera. Sí, no, realmente, habiendo utilizado Flash Builder, puedo decir que no tiene nada que ver la cantidad de opciones que hay en cualquiera de los componentes. Aquí es mucho mejor y más amplio. Claro, por eso decimos que cuando nosotros decimos que hemos llegado a una conclusión es por eso, porque hemos un poco analizado ese tema y creemos que cuando lo decimos es porque podemos testear uno y otro y llegar a una conclusión. Así como también nos comentaba, repito, que es muy similar a Visual Studio y ojalá, y siempre digo lo mismo, el resto hiciese lo mismo, el resto de las plataformas trabajasen así, porque nos sería muchísimo más sencillo para nosotros. Exactamente. Al final es eso, nos lo han hecho de tal manera que es totalmente transparente. O sea, no tenemos que mirar este código para nada, ni tenemos que tocar absolutamente nada aquí. O sea, lo que borras de la vista se borra aquí. Y lo que añades en la vista se añade aquí y de la manera la más optimizada posible. Tampoco es que genere muchas líneas de código, ¿vale? Extra. Vale. O sea, me están diciendo, claro, que si esto, es decir, si yo aquí pongo un test field, por ejemplo, como has hecho tú, o un label, me da lo mismo, ¿eso me crea ese label en el código o luego lo tengo que escribir? Bien, esto es simplemente la vista, o sea, esta vista no hace absolutamente nada. Si yo ejecuto la aplicación, se va a quedar ahí como pensativa y te va a quedar mirando la pantalla y no va a poder bueno, vas a poder tocar todos los botones, va a hacer clic, pero no va a hacer absolutamente nada. Es simplemente la forma. Claro, al final necesitas del controlador para eso. Claro. Y ahora veremos cómo vamos enlazando cada elemento y para poder programarlo. Ahora vamos a verlo. Esto simplemente, repetimos, es una forma, como dice Mario, visual. Para los diseñadores os viene genial. Y ahora veremos cómo enlazamos todo eso. Ahora lo vamos a ver de qué manera más sencilla lo podemos hacer. Incluso para los diseñadores veréis que vais a poder meter código de una manera muy sencilla. ¿Vale? Venga, continuamos y luego le echamos otra ronda de preguntas. Venga, Mario, adelante. Bueno, al final se trata de esta herramienta para hacer ver al cliente pues cómo vamos a ir digamos mostrando cada solución a cada problema que el cliente nos ha presentado, ¿no? Pero al final quedaremos en un día con él y le mostraremos, mira, hemos llegado hasta la conclusión. Y entonces nos dirá, vale, pues hacia adelante la aplicación, ¿vale? A lo mejor pues, podremos tener 1000 vistas más, ¿vale? 1000 historias más y al final pues quedaremos en una conclusión. Una vez hecho eso, nos toca la parte de la programación, ¿vale? Porque esto, como he dicho antes, ni se mueve ni hace nada. O sea, esto, sí, a lo mejor el botón este sí que va hacia esta vista porque le he dicho que vaya mediante un enlace, pero ya va a hacer poco más, ¿no? No vamos a poder hacer un login, no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Podemos meter aquí texto y ya está, pero no podemos procesarlo ni hacer nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, voy a borrar lo que nos hace falta y vamos a ver el ejemplo de todo el mundo, ¿vale? Qué sencillo se ha quedado todo. Bien, ¿cómo enlazamos cada
Bueno, vamos a quitar el botón este también. Este lo voy a dejar y voy a mostrar cómo hacerlo también sin el teclado. Bien, ¿qué herramienta podemos utilizar? Podemos utilizar el asistente, el editor de asistente, que es la típica pantallita partida, ¿vale? Donde nos va a mostrar cada vista el biocontroller que tiene asociado, ¿vale? Nosotros aquí no hemos asociado nada porque el proyecto cuando lo hemos abierto ya nos venía asociado. Pero realmente, cuando nosotros hacemos una vista, vamos añadiendo aquí clases de biocontroller, ¿vale? Que vamos a tener que enlazar con la propia vista para decirle que esta vista es este biocontroller, ¿vale? Entonces, en este caso, si nosotros borramos aquí, nos saldría la vista de esta manera, sin enlazar, y nosotros tendríamos que escribir biocontroller, que es el nombre de la clase del HLM, que ahora vemos lo que tienen los ficheros, para programar lo que queramos que haga. Bien, el punto H, vamos a quitarlo, el punto H simplemente sirve para declarar, ¿vale? Lo vamos a utilizar para declarar todos los objetos con los que vamos a trabajar y en definitiva van a ser sobre todo los objetos públicos, ¿vale? O sea, los objetos privados yo tengo la costumbre de tratarlos ahora en el punto M, ¿vale? Al principio, porque como son privados digamos de la clase, al final estoy trabajando con ellos aquí y cuando quiero ver algo desde fuera me meto en la cabecera y miro los elementos públicos y no me molestan los privados, ¿vale? Es un poco la manera de trabajar, pero bueno, cada uno ya que trabaje como quiera también. También lo podemos declarar aquí, pero bueno, vamos a ver, más adelante veremos con ejemplos más complejos cómo va la cosa. De momento vamos a vamos a enlazar cada elemento que tenemos en la vista con objetos promados, ¿vale? Con objetos en la cabecera del punto H. Bien, entonces seleccionamos la partida, que es el segundo botón de aquí arriba, y seleccionamos el fichero .h. Bien, entonces, ahora cogemos con el ratón el botón derecho y arrastramos al fichero. Veis que nos sale la línea para dejarlo. Y entonces nos dice qué tipo de conexión queremos entre el elemento de vista y el elemento que vamos a hacer por programación. Le podemos decir el tipo outlet y el tipo action, que son los más son los dos elementos por excelencia, ¿no? Al final, el tipo outlet lo que nos va a ser salidas por pantalla, ¿vale? Y el tipo action lo que nos va a ser acciones, por ejemplo, eso nos va a venir bien, por ejemplo, para el botón que estamos viendo abajo de entrar, ¿vale? Nos vamos a decir, esto es una acción, ¿vale? Y entonces nos va a decir, entonces vamos a programar en ese action lo que va a ser ese botón. Pero el outlet simplemente nos sirve para decir, vale, tal propiedad de tal elemento y podemos modificar las propiedades que hay dentro, ¿vale? Ahora vemos con más detenimiento cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Bien, entonces le ponemos un nombre que se va a llamar textfield, ¿vale? Le decimos que va a ser de tipo UITextfield y le decimos si queremos que sea bueno, le podemos decir el tipo de forma que queremos representarlo en la memoria. Si es weak, que es de la manera que se va limpiando cada vez que la pantalla cada vez que no haga falta, pues si necesita ese espacio de memoria se lo va a limpiar, o lo podemos poner tipo strong, que es me lo fijo y de ahí no lo borres porque me hace falta siempre. En este tipo de properties, ¿vale? En las IB outlet nos va a venir bien
dejarlo como Wix, o sea, nos va a dar un poco igual porque o sea, él se encarga simplemente de limpiarse la pantalla de la vista que no estamos viendo y luego rescatarla, entonces nos va a venir, no nos va a venir mal, ¿vale? Entonces directamente hacemos la conexión y vemos que nos ha generado el código que le hemos dicho. Es una propiedad, ¿vale? Property y Beolet, ¿vale? Que tiene el enlace débil, digamos, y es un elemento de TextField, ¿vale? Y se llama, pues, texto TextField, ¿vale? Bien, ahora ya tenemos un enlace hecho. Ahora ya podemos hacer referencia a lo que estamos viendo por pantalla. Ya podemos decirle, pues, si queremos, la alineación, le podemos decir el color, le podemos decir el tipo de letra, le podemos decir todo lo que vemos en el lateral de las propiedades, ¿vale? Incluso más, porque o sea, aquí visualmente no están todas las propiedades, porque si no, bueno, al final no caben todas, no, simplemente están aquí las más importantes, las que más se usan, ¿vale? Pero por programación sí que podemos hacer a todas las que nos permite ese elemento en concreto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar esto y vamos a poner un label como habíamos puesto al principio para ver cómo cambia el texto del ejemplo, ¿vale? O lo ponemos al todo ancho y le decimos pues, que va a ser centrado, por ejemplo, ¿vale? Hacemos la misma operación, al Perdona, final. Mario. Sí. Tenemos un pequeño delay cuando es tema de la conexión del wifi. Cuando manejas mucho y hablas parece como que se te pierde un poquito la voz. Entonces, eso es un problema de conexión, no es otra cosa. Vale, voy un poquito más lento. Digo porque, sí, me está comentando por aquí. Vale. Bien, bueno, por si no lo habéis pillado antes, vamos a hacer lo mismo, absolutamente lo mismo con el label, ¿vale? Vamos a coger el botón derecho y vamos a arrastrarlo hasta el código, ¿vale? Vemos que es azul y nos sale la línea y ya nos pone línea para dejar el texto ahí. Nos sale el cuadro de diálogo típico de antes y elegimos que también va a ser un outlet porque queremos acceder a sus propiedades. En este caso lo que queremos hacer es a su texto para modificarlo. Le decimos un nombre, pues por ejemplo, etiqueta label, un poco redundante, pero bueno, nos sirve para saber lo que es. Le decimos que es del tipo label, porque nos lo pone él directamente, y le decimos que va a ser weak, ¿vale? El tipo de conexión. Entonces lo conectamos y nos hace lo mismo de antes, nos genera la propiedad de tipo IBOutlet con el enlace weak y es de tipo, bueno, de la clase UILabel, ¿vale? Y el nombre, pues etiqueta label. Veis que aquí, si nos ponemos aquí en el circulillo este, nos marca que están bien enlazados, ¿vale? Si estuviesen mal enlazados, no saldría el circulillo este de color gris, ¿vale? Estaría blanco. Mira, vamos a hacer la prueba. Si pulsamos con el botón derecho encima del elemento, podemos acceder a los enlaces que tiene, ¿vale? En este caso vamos a eliminar pues, el enlace que habíamos hecho antes, que nos dice texto TextField, dice que es un enlace al viewcontroller, ¿vale? Pues lo eliminamos y nos aparece el circulillo este blanco. Si lo escribiésemos, si escribiésemos aquí las propiedades y demás, podemos hacerlo también, ¿eh? Podemos decir, declarar una propiedad, podemos decir que sea weak, non-atomic, y decirle que es un IBOutlet, y decirle que es de tipo UITextField. Le damos un nombre y también nos lo hace automáticamente. O sea, nos dice, vale, pues tenemos un IBOutlet que no está enlazado a ningún sitio. Pues si lo cogemos y arrastramos y soltamos, nos lo enlazará a ese elemento en concreto. Como ya tenemos uno hecho, pues lo borramos, que también perfectamente podemos hacer por código, vamos, que no todo va a ser visual. O sea, ya es un poco la costumbre de cada uno. Pues enlazamos con el botón ahora izquierdo, podemos seleccionarlo, porque solo va a hacer un tipo de acción, ¿vale? Seleccionamos con el botón izquierdo y arrastramos hasta el elemento en concreto, ¿vale? Que es el texto. Entonces ya lo enlaza bien y ya está a punto para acceder a sus propiedades. Bien,
Vamos a probar también el IB Action, ¿vale? Por eso he dejado este botón aquí. El ejemplo de Apple funciona de otra manera, ¿vale? Entonces ya entra el tema del delegado, ¿vale? No sé si explicar, no creo que explique hoy el delegado, pero si queréis luego hago el ejemplo con el botón del teclado, ¿vale? Para que veáis un poco, pues tengáis un poco la orientación de cómo va a ir. Pero bueno, prefiero que ahora mismo que sepáis lo que es un IBAction también, porque ya que habéis visto lo que es un IBOULET, también un poco para que veáis la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Simplemente hacemos lo mismo, seleccionamos con el botón derecho del ratón, seleccionamos que va a ser una acción, ¿vale? Y le decimos, pues va a ser, yo siempre pongo lo siguiente, ¿vale? Es una manía que tengo porque un poco generalizar todo el código que hacemos por si se lo pasamos a un compañero o tenemos que trabajar en equipo, pues que también sepan por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, simplemente pongo el nombre de la acción que hace, cambiar texto en este caso, y le digo push button, ¿vale? A pulsar el botón, cambiar texto. El tipo ID, ¿vale? No simplemente lo dejamos por defecto, ya veremos lo que significa. El evento es touch up inside, o sea, pulsar encima, ¿vale? Del elemento. Argumentos, ya veremos lo que son, pero bueno, le decimos que sender, ¿vale? Por si acaso no se nos va un poco la olla. Por si seleccionamos otro que no es para que os acordéis de sender, ¿vale? Que por defecto ya veremos lo que es cada cosa. Y simplemente conectamos, ¿vale? Nos genera la llamada al método, ¿vale? Esto al final es una declaración de un método, ¿vale? De un método y de acción en este caso. Está enlazado correctamente. También lo podemos hacer igual que antes, programándolo, ¿vale? Podemos decir, como hemos hecho antes la propiedad, pues de la misma manera y luego enlazarlo, ¿vale? Pero así es mucho más fácil y veo que la gente lo entiende mejor, ¿vale? Una vez hecho este método, si nos vamos al punto M, vemos que nos ha declarado también aquí lo que es la estructura para programar el código que necesitemos, ¿vale? Y también vemos que también está enlazado, también nos pone que está enlazado. Bien, ahora ya, ¿qué podemos hacer? Pues ya ponernos a programarlo, ¿vale? Si nos metemos ahora en el punto M, usamos la pantalla en completa porque es mucho más cómodo, evidentemente. Si nosotros estamos dentro de nuestra clase ViewController, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos, si queremos, digamos, hacer referencia a algo que está dentro de la clase, en algunos lenguajes, será self, en este en concreto, en C#, no me acuerdo cómo era. Si hay alguien que lo sepa, que lo ponga para un poco pues, que vean. No me acuerdo cómo era. César, pero bueno, es hacer referencia a tu clase, ¿vale? A la clase donde estás, a ti mismo, ¿vale? Entonces, cogemos por ejemplo, hemos dicho texto textfield, ¿vale? O en este caso etiqueta label, le vamos a decir que el texto de textfield, ¿vale? El texto de texto textfield lo meta en el texto de la etiqueta, ¿vale? En etiqueta label. Bien, simplemente decimos que etiqueta label punto, ¿vale? Aquí tenemos ya todas las propiedades. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Self, ¿qué tiene? Pues tiene todas las propiedades de ViewController, ¿vale? De la clase ViewController. Aquí podemos acceder a todas sus propiedades. En este caso queremos acceder a una propiedad que hemos creado nosotros, que es etiqueta label. ¿Vale? Entonces, si pulsamos otra vez el punto, perdón, lo que hacemos es acceder a las propiedades del label, ¿vale? Entonces podemos acceder, pues, al texto, al color del texto, a la alineación, incluso, pues, no sé, podemos preguntar por la medida de un elemento en concreto, por el color de background, por, yo qué sé, mil
mil historias, ¿no? Aquí hay atributos y etiquetas y hay de todo tipo, ¿no? Hay, simplemente lo único que tenéis que hacer es entrar a la ayuda y poner UILabel y ver todas las propiedades y métodos que tiene, ¿vale? Lo haremos durante el curso para que veáis un poco pues, cómo buscar en la ayuda y demás. Pero en este caso simplemente lo que queremos es modificar su texto, ¿vale? ¿Y qué queremos poner? Pues el texto que tenemos en TextField, ¿vale? También tiene muchísimas propiedades el TextField, como podéis ver, ¿vale? Lo que nos interesa es el texto, nos sale el tag, nos devuelve vistas del propio elemento, o sea, tenemos acceso a absolutamente todas las propiedades que él implementa, ¿vale? Pues simplemente cogemos el texto. Y en este caso ya tendríamos la funcionalidad del botón, ¿vale? Nosotros si ejecutamos esto, pondremos aquí un nombre o lo que sea y simplemente si pulsamos el botón se va a escribir en el label que hemos puesto. ¿Vale? Bien, vamos a ejecutar el código. No sé si va a caber aquí el simulador bien, pero bueno, esperemos que sí. ¿Qué resolución tienes en el ordenador? Pues no. Bueno, vista... tengo la mínima que me deja. O sea, Igual había que hacer un poco la letra más grande, no sé si lo veis bien. Esa del scroll no me gusta. Vamos a ver si por el iPhone... Ah, no, ya no tenemos... Bueno, da igual. Dice, mientras tanto, dice Jorge, por ejemplo, Jorge Lebrato, dice, un elemento puede ser outlet y acción a la vez. Bueno, no, evidentemente no, pero podemos decirle, bueno, sí, a ver, en programación en la misma línea no, pero sí que podemos decir que el botón sea IDAction para acceder a sus propiedades de color o de texto o demás, ¿vale? Eso es. Podemos tener, a ver, lo vamos a, ya que ha salido la duda, mira, está bien tirada esa pregunta. Porque ahora si nos metemos aquí, yo puedo decirle en el punto H, si he hecho para abajo esto, le puedo decir que quiero un IDOublet de entrar button, ¿vale? Tipo UIButton, guardamos como WIC y nos crea la propiedad. Ahora, en este caso tenemos una propiedad y un IDAction. Evidentemente, si queremos entrar las propiedades mediante programación del botón, pues podemos perfectamente. Con el IDAction, evidentemente, no podemos acceder, porque no tenemos ningún nombre que nos ayude a meternos a sus propiedades. En este caso sí, y funciona perfectamente. O sea, podemos acceder a sus propiedades y el botón sigue funcionando cuando pulsas. ¿Vale? Está bien planteada la pregunta. Sí, efectivamente. Podemos hacer, como siempre decimos, lo que nos dé la gana. Es bastante interesante eso. Vale. Para el tema del simulador nos dice César que lo puedes escalar si quieres. Sí, con el menos creo que es con el full. De ventana, creo que era. En ventana, en escalar, y le das a un 75. Sí, al 50, por ejemplo. Bueno, muy pequeño, ¿no? 75 creo. El 75 suele estar bien. Vale. Pues bien, aquí tenemos nuestra pantalla, ¿vale? Nosotros escribimos lo que sea y si pulsamos el botón, que lo he pulsado, nos pone el número. Si escribimos más y le damos al botón, pues nos pondrá más texto, ¿vale? Si pongo, esto es un ejemplo, pues nos saldrá, esto es un ejemplo. ¿Qué pasa si nos pasamos? Pues pasará por defecto aquí no hay problema si te pasas porque directamente desaparece, pero puedes volver hacia el principio del texto, pero aquí, por ejemplo, pues se trunca, ¿vale? Aquí podemos decir que se trunque por en medio,
o que se trunque al final como está aquí. Podemos decirle de todo, ¿no? Al final son las propiedades las que manejamos y demás. Incluso podemos decir pues, que ocupe 2 líneas o tal, ya eso ya lo veremos con más tiempo, pero podemos hacerlo incluso dinámico para que crezca o decrezca, ¿vale? Y este es el ejemplo, este es un ejemplo bastante sencillo. Y aquí tenéis la programación, simplemente 2 líneas de código, ¿vale? O sea, una línea de código y simplemente declarar los nombres de las etiquetas y las pistas. O sea, que tengan que tener claro que aquí es la vista por un lado, el controlador por otro y el modelo de datos por otro, ¿vale? Que el modelo de datos en este caso no tenemos, pero imaginemos que podemos meter aquí un fichero JSON, un fichero XML para leer de ese fichero y poner el texto que nosotros queramos o tal. Pues eso sería el modelo de datos, ¿vale? Va relacionado también mucho con el controlador, pero son capas distintas, ¿vale? Un poco, o la manera un poco rara de manejar las cosas. Por un lado tener la vista y tienes que enlazarla con un controlador y ese controlador pues recoge los datos de un sitio y demás. Al final pero bueno, en cuanto haces un par de aplicaciones, un par de ejemplos, te habitúas a él y no hay ningún problema. Al final es bastante fácil. Bueno, si queréis miramos también lo que es cada cosa o cada ficherito que hay por aquí o lo que queráis. Si hay alguna pregunta, también me la formuláis. Sí, vamos a repasar un poco, porque hay algunos de diseño también que me encantaría responderles. ¿Se puede poner una imagen de fondo? Sí, evidentemente, claro. A ver si vamos a descargar una imagen de algún lado. Si bajamos Sencillito. una foto de Luis. Por aquí te hacen competencia, ¿eh? Podemos añadir una imagen, por ejemplo, al proyecto, ¿vale? Añadimos aquí en medio mismo, de una mejor manera. Le decimos que lo puede copiar, ¿vale? El fichero y que está dentro del proyecto, ¿vale? Le decimos que OK y aquí tenemos la imagen. Entonces, de esta manera, podemos decirle por ejemplo, en un botón podemos decirle que nos cargue la cara de Luis. No podrías haber elegido otra foto, cabrón. No sé, la que tiene. Dice Cristian, dice a las imágenes se les puede agregar acciones también. Sí, claro, al final tenemos que jugar con los eventos que nos dejan, que genera el usuario con el dedo. Si, por ejemplo, si pasa por encima, también, o sea, al final es enlazar, sí, al final totalmente cada elemento tiene su listado de eventos. Podemos crear un botón y darle una imagen. O sea, claro, al final la generamos por Photoshop y cosas de estas, hacemos la típica imagen que a vosotros os gusta, a los diseñadores, y eso luego lo podemos darle al botón esa imagen, incluso que haga cosas cuando lo tocamos y se mueve. Aquí tenemos la lista de eventos, el listado de eventos y cada uno pues representa una cosa. Pues, por ejemplo, el drag, pues, los típicos eventos de drag, ¿vale? Cuando arrastras o cuando pulsas o cuando haces mil cosas, ¿no? Hay que un poco estudiar también estos, pero al final cada evento, cada vez que el usuario hace una interacción con cualquier elemento, ya es un poco pues eso, coger ese evento y engañar al usuario creyendo que está cargando a lo mejor una imagen y es un botón o cualquier historia. Eso ya es típico de la web, ¿no? Un poco que engañas ahí mediante imágenes y capas y demás, engañas un poco al usuario que se cree que está viendo ahí un botón súper no sé qué y al final es un botón normal con una imagen de fondo. Es un poco lo mismo. Vale, ¿se puede poner también un icono a la aplicación? Pues por supuesto, lógicamente también tiene sus Claro. reglas y sus formas de los iconos. Vamos a un poco sino abajo. Si hacemos ahí tenéis ¿cómo le llama ahora? Catálogo, no sé cómo le llama, donde ahí, como veis, que nos dice incluso las medidas y
Se recomienda también, por aquí me preguntan, la imagen se recomienda como en todas las plataformas, que sea PNG, ¿vale? Por tema de pesos y, bueno, esto ya sabéis vosotros, los diseñadores, más que nosotros. En todas las plataformas siempre se aconseja PNG como la que mejor da de resultado. Se puede meter lo que quieras, JPG, todas estas cosas que manejáis, pero siempre se aconseja PNG. Para cambiar de idioma en Android lo hace por XML. ¿Cómo lo hace aquí? Sí, aquí es un poco la misma manera. Al final generas un fichero, aunque ahora creo que en el Storyboard no recuerdo mal. Bueno, si elegimos idiomas, tenemos una serie de ficheros, ¿vale? Con cada uno de los idiomas y hacemos referencia a un elemento de la pantalla. Pues, por ejemplo, le podemos decir etiqueta label, por ejemplo, y todas las etiquetas que sean de este tipo, de esta clase, pues decirle el texto que quieres que ponga, pues en un idioma, en otra y en otro. Al final, según el idioma elegido, cargará un fichero de idioma u otro, ¿vale? Lo veremos también en el curso. A lo largo del curso veremos cómo hacer una aplicación multilingüe y ese tipo de cosas, ¿no? Al final hay que verlo en detalle. Pero sí, al final es un fichero que se carga dependiendo del idioma del dispositivo. También admite el SVG, por supuesto, y además desde código se pueden hacer muchas cosas. Es bastante divertido de trabajar con ello, pero a eso saber código. Dice que ¿qué es ese text, esa imagen XCA set que en el 4 no viene? ¿Cuál? La imagen que he puesto. Ese archivito que tenemos imágenes.xcaset, el archivo de bueno, en el bundle. Este es digamos, la carpetita de imágenes de los iconos que viene ahora sí, de esta manera. Han cambiado varias cosas con el nuevo, con el 5. Han cambiado, entre otras, ese tema. Y al final puedes hacer o mediante la carpeta o mediante, como lo he hecho antes, mediante el acceso directo aquí, ¿vale? A app icons, accedes y accedes al mismo sitio, ¿vale? Y tenemos los iconos de aplicaciones y los de la carga, los del lanzamiento de la aplicación, ¿vale? No los del lanzamiento en la App Store, sino los de cuando tú entras a la aplicación, la primera imagen que sale, o la puedes poner también en plan hacer branding o lo que quieras. Vale, también nos preguntan pues, si existen APIs o frameworks para el tema de redes sociales. Sí, lo veremos también. Es social. Podemos hacerlo de varias maneras, dependiendo las exigencias que quieras con la aplicación y demás. Nos permite una cosa u otra, ¿vale? Si utilizamos lo que nos viene de iOS, pues estamos limitados a publicar un post, a poquita cosa, ¿no? Pero ya si queremos, por ejemplo, crear un login o algo así mediante Facebook, es bastante, no sé, bastante útil para el usuario, pues sí que tenemos que agregar un SDK, el SDK de Facebook para poder trabajar con él y hacer las llamadas que necesitemos. Pero lo veremos también, veremos a fondo ese tema. Bueno, más dice, ¿podría usar mi iPhone para ejecutar la aplicación en vez de por el simulador? Sí, bueno, lo puedes usar, pero tienes que tener la cuenta de desarrollador, ¿vale? Tú tienes que dar de alta en el organizador, tú vas de alta aquí los dispositivos y el identificador pues te dice si lo tienes dado de alta o no, ¿vale? Pero para eso tienes que tener la cuenta de desarrollador. ¿Vale? Simplemente tienes que tener la cuenta, lo conectas a tu ordenador y automáticamente te lo reconoce y puedes probarlo por el teléfono y tal. Vale, dice, a ver, por ejemplo, David dice, hola, ¿se pueden añadir animaciones en Flash? ¿Se pueden ver las animaciones en Flash? No. iPhone está prohibido utilizar Flash. Vale, las animaciones aquí se tratan de otra manera, ¿vale? No se usa.
Vale. Luis. Joaquín dice, ¿se verá lo nuevo de SpriteKit? Podemos ver algún ejemplito y tal, sencillo, pero Sí. no es, Es muy no es sencillo, se la... puede, sí. Haremos alguna cosita, algún ejercicio. No, algo Es muy sencillo. sencillito. Pues. No tiene demasiado misterio. Estaba llamándote, creo, o ¿quién era? ¿Cuál? ¿O Álvaro? Perdona, Yo, cuando has comentado lo de Flash, que David, si utilizas Flash para hacer animaciones, lo puedes utilizar igual como herramienta. Simplemente exportas a PNG y aquí dentro, como decía Luis, las animaciones se tratan de otra manera y lo que no puedes hacer es incrustar directamente ahí un elemento de Flash. Pero si tú utilizas Flash como herramienta de animación, que es para lo que originalmente salió Flash, creas tus animaciones, las exportas a PNG y luego se pueden tratar aquí dentro y puedes representar la animación sin ningún problema. Metemos algo aquí de Flash y se levanta, y vemos cómo se levanta Steve Jobs de la tumba. Bueno, Vale. Todos los que comentáis, efectivamente, lo que aquí le llamamos self, en Java, en no sé qué. era dis creo que era, ¿no? Sí, en el resto de lenguajes se le llama dis. ¿Vale? No me acordaba. El dis, en Java y en todos los demás, pues aquí se le llama self, pero es lo mismo. Por eso siempre os digo lo mismo. Una vez que sabes un lenguaje, cuando nos metemos en otro, lo único que va a cambiar es la sintaxis, la forma de hacerlo, pero al final es todo prácticamente igual. No sé, Joan, ¿alguna que hayas visto, alguna pregunta por ahí? No, ya has ido respondiendo todas por escrito entre tú y yo y ha habido alguna que se iban formulando y al mismo tiempo Mario iba siguiendo el proceso y se iban contestando solas. Bueno, espero que no haya ido muy rápido. Yo siempre intento controlarme, pero bueno, tampoco sé muy bien si voy más rápido de la cuenta. Vosotros, alumnos, cuando veáis que me embalo un poquito o tal, yo no tengo ningún problema en repetirlo todo las veces que haga falta, ¿vale? No tengo ningún problema en volver hacia atrás o hacerlo de nuevo, me da igual, ¿vale? Lo importante es vosotros y si tenéis que entenderlo, pues se explica las veces que haga falta. Por aquí también nos hablan de 3D. 3D lo manejaríamos con código, no desde el storyboard. Pedro hace una pregunta, si admite archivos de imágenes WebP. No lo sé, es bastante nuevo. ¿Cuál es? WebP. Pido sopitas, no sé lo que es WebP. Es un nuevo formato por el que está apoyando Google, que lo está promocionando como un estándar para sustituir el PNG y además con más compresión. PNG y JPG y con más compresión. WebP, pero no lo sé. Okay, pues yo mira, pues no lo sé ni yo, o sea que sabes más, Pedro, tú que nosotros. Si quieres subir tu proyecto a GitHub, ¿es el mismo proceso que con Android? Pues depende del proceso que uses, puedes tardar en subir un GitHub 1 minuto o 15 minutos. Lo del GitHub depende de lo que usemos y cómo lo usemos. Dentro del Xcode tenemos implementado directamente GitHub. ¿Vale? Dentro del Xcode de la herramienta viene para trabajarlo directamente. ¿Vale? Por eso digo que depende, pero igual a ti te gusta hacerlo, pues yo que sé, por otro sistema y depende. Yo subo un repositorio en 1 minuto. Crearlo nuevo. Se crea un repositorio, esto también lógicamente a lo largo del curso trabajaremos varios temas, aparte del código, aparte del diseño, no sé qué, no sé cuántos, trabajaremos varias materias. Una va a ser Git, ¿vale? Veremos cómo trabajamos con Git y cómo trabajamos con repositorio para el tema de comunicación dentro de lo que es los equipos, porque ya sabéis que vamos a trabajar con equipo. Y también otro de los temas que trataremos será, porque tenemos aquí a Javier y no me quiero marchar sin hablar con él,
será, por ejemplo, bueno, subo mi aplicación, vale, venga, ¿cómo la subo? Perfecto. Y una vez que la tengo subida, Javier, no sé si me escuchas, una vez que tengo subida la aplicación, ¿qué pasa? Hola, buenos días. Sí, te escucho perfectamente. Bueno, pues nada, veremos ahí unas cuantas clases en las que ya no solo lo que haremos una vez subida la aplicación, sino aspectos que hay que tener en cuenta incluso antes de empezar un desarrollo, antes de plantear cualquier programación. Y pues nada, veremos diferentes modelos de negocio que hay dentro de las apps, cómo está ahora mismo, haremos un análisis del App Store, pues de todos los tipos de aplicaciones, las que suelen funcionar, las que no funcionan y demás. Veremos muchos datos y sobre todo una clase muy interesante a mí me parece muy interesante personalmente, que es todo el tema de posicionamiento, la técnica que se llama ASO, que básicamente es eso, posicionamiento en el App Store, pues eso, qué aspectos hay que tener en cuenta para intentar conseguir la mayor visibilidad y el mayor número de descargas posible, claro. Entonces, bueno, eso todo lo veremos en el ESCO de seguro. Sí, hombre, esa parte la veremos en el 2, ¿eh? No en el 1, lógicamente no tenemos todavía la capacidad para meternos en eso. En el 1 veremos un poquito, aspectos, cosas, pero... Sí, en el 1 seguramente veremos eso, lo que hace falta antes de desarrollar, modelos de negocio, tipos de aplicaciones y demás, y luego ya más adelante pues veremos eso, una vez subida la aplicación, cómo podemos potenciarla y qué tenemos que hacer. Además pondremos muchos ejemplos de otras aplicaciones y veremos también ejemplos de todo el experimento que estamos haciendo y todo lo que estamos analizando con la aplicación que hemos desarrollado junto con Mario de Polémica, y todos los datos ahí os los mostraré. Vamos a abrir el telón y os vamos a enseñar todo, lo bueno, lo malo, todo lo que está pasando, para que veáis un poquito un caso real en primera persona. Pues veis que no solamente seremos Mario y yo, que va a haber un montón de gente detrás de todo esto, hablando cada uno de su tema, de marketing, de Git, como comentaba antes con Rubén, o sea, hablaremos un poco de diseño con Izaskun, hablaremos con más gente, ¿eh? No solamente, repito, no solamente veremos código, sino que veremos todo lo que es una aplicación. La idea es aprender a hacer una aplicación y no solamente, o sea, si queréis hacer una aplicación, no estudiéis solamente código, porque luego vais a encontrar muchísimos problemas, entre otras cosas, lo más genérico, que es el abandono, ¿vale? Porque solamente ese código, e incluso ya veremos que a veces nos tropezamos incluso con el código. Muy bien, claro, Javier. y por contestar a Juan, que comenta que veremos cómo monetizar la aplicación, micropagos internos. Sí, efectivamente, justo lo que hemos dicho de la parte del ESCO de 1, trataremos eso, modelos de negocio, tipos de aplicaciones, cómo poder monetizar una aplicación, pues todo el tema de publicidad, compras desde la aplicación, aplicaciones de pago y demás. Todo eso lo veremos, no te preocupes, que eso en el primer Lescode ya... Justo por eso, porque es una cosa que tenemos que tener en cuenta antes de desarrollar la aplicación. Entonces es muy importante cuanto antes planteárselo. Pues nada, Javier, muchas gracias por estar ahí. Perfecto. Nada, gracias a vosotros. ¿Alguna preguntilla más que podemos tener por aquí? Por ejemplo, ¿el uso y manejo del GPS se realiza todo por código? Sí, bueno, depende, sí. Por código se utiliza, por ejemplo, si pides unas coordenadas y tal, si muestras un mapa, pues mediante Storyboard también puedes hacer algo ahí interesante, ¿vale? Depende de las necesidades que tengas. Vale. Y una pregunta interesante de Luis. ¿Podemos hacer una clase para que veamos cómo se aloca, como decíamos ayer con el alloc, cómo se inicializa? Vemos un poco porque dice, vale, vamos, Luis pregunta, dice, ¿cómo podemos enlazar los conceptos de ayer, es decir, eso que vimos de la programación orientada a objetos, con la clase de hoy? Nada, pues en los minutos que nos queda lo vemos. Bien, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a trabajar con un elemento un poquito más avanzado, que es un... Bueno, ¿lo meto o no? A ver, sí, vamos a verlo. Un NS mutable dictionary,
¿vale? Esto simplemente es un objeto, para los que no estéis habituados, que tiene, a ver, ahora os explico, voy a crearlo, es decir, cómo se inicializa. Podemos inicializarlo o bien vacío o bien con objetos y claves, ¿vale? Esto simplemente es un elemento dinámico en el que metemos objetos, ¿vale? Y le ponemos una clave en concreto. O sea, una clave es pues un nombre que queramos, ¿vale? Pues en este caso podemos meter cualquier tipo de objeto porque nos dice ID, ¿vale? Pues le podemos decir que el objeto etiqueta label text que nos está devolviendo un NSString, ¿vale? El que no lo digo, panel. Le decimos que está con la clave nombre, ¿vale? Y aquí nos guardaría una estructura con un nombre. Mira, si vemos lo que hace, esto es un breakpoint, ¿vale? Podemos parar la ejecución cuando decidamos para hacer un debug, ¿vale? Si nosotros hacemos un debug ahí, se para la ejecución y cuando lo crea el objeto, vemos que el diccionario tiene una clave y un valor. Si le vamos a imprimir la descripción de diccionario, nos dice lo que lleva dentro, que es una etiqueta con un nombre y el texto que hemos escrito, ¿vale? Esto es la manera de inicializar un objeto, de crear una instancia en ese mutable diccionario, ¿vale? O sea, nosotros ahora mismo ese objeto podemos trabajar con él. Ahora nos está diciendo un warning porque no lo estamos usando, ¿vale? Lo hemos creado y no lo estamos usando, pues nos dice, oye, tienes un objeto sin utilizar y está gastando memoria por eso, ¿vale? Pues si le decimos que nos haga un NSLog, lo que lleva el objeto dentro, ¿vale? Esto ya lo vimos ayer. Podemos sacar objetos de dentro del diccionario mediante el método que implementa object4k, ¿vale? Y le pasamos la clave que le hemos dicho, pues nombre, por ejemplo. Y aquí tenemos que me saca el objeto de clave nombre, ¿vale? O sea, nos tiene que sacar la etiqueta que hemos puesto. Pues si paramos aquí la ejecución y ejecutamos, si pongo Mario Sevilla y le damos al botón, evidentemente nos ha creado el objeto con la etiqueta nombre, con la descripción Mario Sevilla, y si lo imprimimos nos dice evidentemente que ese objeto tiene dentro Mario Sevilla, ¿vale? Esto es una manera de trabajar con los objetos como ayer vimos, ¿vale? Podemos, en esta clase en concreto, podemos ahora mismo añadir objetos, más objetos con otras claves y demás, como nosotros queramos, con los métodos que nos implementa la clase, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo añadir, por ejemplo, el diccionario, add, bueno, era setObject, por ejemplo, le puedo decir Berganza para la clave profesor, ¿vale? Y nosotros tenemos perfectamente una clave con nombre y una clave con profesor. Ahora la vemos. Vemos que el diccionario tiene dos claves, ¿vale? Con dos valores. Uno es nombre, Mario Sevilla, y otro es profesor, Luis Berganza, ¿vale? Podemos jugar con eso. Esto es la manera de trabajar con los objetos, ¿vale? No tiene más historia. Al final,
lo pone muy fácil, la manera de llamar a los métodos, al final se hace casi con lenguaje natural, ¿vale? Inicialízame con los objetos y las claves, ¿vale? Ponemos objeto y clave, objeto y clave. Al final, méteme el objeto tal en la clave tal, ¿vale? Al final se parece mucho al lenguaje natural, no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, que sí, pues te ponía, mete el objeto tal, pero claro, al final no especificaba tanto como especifica este lenguaje. Eso es lo bueno que tiene. La potencia del lenguaje este es que se acerca mucho al lenguaje natural y te vas habituando mucho más fácil, ¿no? Porque todo es muy detallado y al final no te hace falta tampoco escribir demasiados comentarios tampoco para saber lo que está haciendo cada cosa. Por eso también los métodos, pues yo siempre digo que cada vez que hagamos un método describamos en esa llamada con todo lo máximo posible para evitar pues tener que estar haciendo comentarios de más o tal. Simplemente comentas el código para generar una documentación, pues como por ejemplo con la herramienta Dosillen, que crea una documentación de manera automática con una serie de comentarios, pero claro, no tienes que estar pasándote escribiendo y escribiendo, que al final tardas más en escribir lo que describe una función que en escribir la función en sí. Es un poco eso. Sí, esto con tranquilidad, ¿vale? Porque no lo hemos explicado. Ayer comentamos un poco una parte, pero luego no hemos hablado de todos estos métodos, de las clases, de los métodos, ¿vale? Entonces, al principio os lo dije ayer, los que venís de Java, decís, ¿qué coño es esto? ¿Vale? No tiene, olvidaros, quiero decir, una vez que lo vas viendo, que lo vas trabajando y que vas comprendiendo cómo se trabaja, lo que luego no vas a entender es por qué coño Java trabaja así, ¿vale? O sea, el resultado es, al principio esto te dices, esto qué locura es, y luego lo que te parece una locura es lo otro, porque vas a entender más fácil esto, es más hablado, como estaba comentando Mario, y cualquiera poquito a poquito lo vas cogiendo de una manera mucho más natural, ¿vale? O sea, el que viene de Java, os lo he dicho durante todos estos días, el que viene de Java, lo primero que os va a llamar la atención es una serie de cosas, ¿no? Entre ellas, pues, los mensajes, no sé qué, y dices, ¿y esto de dónde sale, no? No os preocupéis que al final se entiende de una manera incluso, como digo, mucho más sencilla, ¿no? Sí, pues, al final, bueno, este ejemplo es un poquito más avanzado, pero evidentemente pues, ya requiere un poquito más de pensar, ¿no? Por eso lo he puesto para que pues, hagáis la idea de que bueno, vienen cosas un poquito más difíciles, ¿no? Pero bueno, al final, si te lo explican bien, o sea, no tiene más historia. Al final es inicializar con una posición de memoria, como vimos ayer, un objeto diferente, ¿vale? Pero al final lo inicializas con una serie de objetos. Y este en particular tiene objetos y claves, este tipo de estructura. Pues vale. ¿Y cómo se añade más? Pues con el setObject y otra clave. ¿Y cómo saco la información? Pues oye, pues sácame el objeto con la clave tal. Yo creo que es fácil, ¿vale? Se ve ahora muy aparatoso porque es una pedazo de línea de código que dices, madre mía. Pero al final te está explicando lo que estás haciendo, ¿vale? La propia línea. Creo que es muy intuitiva. Más preguntas. ¿Se podría enlazar una base de datos con un web service, por ejemplo MySQL, con cualquiera que quieras, con cualquier base de datos? Es más, también lo decimos estos días. Yo creo que ya no concebimos casi una aplicación sin una base de datos, tanto en local como en web service. Sí, veremos también cómo analizar si necesita base de datos y qué tipo de base de datos necesita. Vale, también abriremos ese debate y veremos un poco pues los pensamientos vuestros y un poco pues la teoría realmente de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿vale? Entonces veremos varios ejemplos de conexiones, de si tenemos que tener dentro de la aplicación o fuera, y veremos ejemplos de todo tipo, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Pues a ver, más por aquí. Alguno quiere que hagamos ya la aplicación entera.
Bueno, que te comenten si les ha parecido fácil el NS mutable y diccionario a ver si me he pasado aquí un poco No, de es rosca. que, es que no quiero preguntar por ello porque, quiero decir, no lo hemos visto y entonces me vais a decir que qué es eso, ¿no? A ver, es simplemente un ejemplo, para que veáis que algo que no se ha visto, pues si te lo explican de manera visual, lo tienes mejor, ¿no? Lo tienes mejor encaminado. Al final lo entiendes mejor. Sobre el tema de la imagen, el formato de imagen WebP, lo he puesto por el chat. Lo he probado y no me lo reconoce como imagen, ¿eh? No, ya te digo que yo no lo conozco. Que, no sé. No, yo sí que conozco el formato, pero lo que no sabía es si Xcode lo reconocía, pero me extrañaba que lo reconociera. No, a mí no me suena por lo menos. Sí, cuando se estandariza a lo mejor un poquito más sí que lo meterán, digo yo. Vamos, no sé muy bien cómo irá, Sí, pero para que se estandarice, teniendo en cuenta que viene de Google, tendrán que pasar hombre, por unos cuantos. pero al final estás utilizando documentos de si lo han inventado su padre, lo ha inventado su madre. O sea, al final Jason no lo ha inventado Apple y mil historias así que reconocen no lo ha inventado Apple y ha inventado Google muchas también. O sea que, o ha comprado Google y la está explotando él. Al final el mercado te dice lo que tienes que utilizar y si una plataforma no utiliza lo que quiere el mercado, la plataforma se va a pique. O sea, eso está más claro que el agua. Vale, y algunas cosas que hemos ido por ahí respondiendo también, no sé si alguna me he dejado. Ahí, ¿Sí? yo quería comentar que en cuanto a los WebP, un poco la clave está en que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque si no se ponen de acuerdo y Google se cierra en que lo quiere usar, porque la verdad es que es impresionantemente mejor, pues eso, la calidad al peso que tienen, pues se consiguen 80-90% de reducciones de peso, lo cual, para la tendencia que vamos, que es el móvil, es muchísimo mejor, ¿no? Para la velocidad que hay además. Lo peor es eso, que no se pongan de acuerdo y tengamos que el día de mañana cargar WebP para los de Google Chrome, Google Glass y lo que sea, para los que estén usando un iPhone otro tipo de imagen, al final vamos a salir locos, maquetando 50 webs para 50 navegadores, haciendo 50 imágenes para 50 aplicaciones, y al final está un poco ahí la cosa a que ojalá y se pongan de acuerdo y que se vuelquen todos con un formato, claro. Sí, pero al final seguramente al principio pasa que yo tiro por un lado, él tira por otro, pero si el mercado dice una cosa, el mercado es el que manda. O sea, no sé, lo que yo veo. Al final Oye, estaban los vídeos beta y los VHS, pero ¿qué pasa? Pues el siempre mercado decimos, dijo VHS y para adentro. cada uno que haga lo que quiera y después nosotros actuaremos. Ahora, Claro, a partir de ahora, pues eso, ya empezaremos a ver en los blogs, no, mejor esto, no, porque esa plataforma es una mierda, porque mejor aquello, que haga lo que quieran. Luego nosotros actuamos. ¿Vale? No hay más problema, porque por mucho que queramos ir nosotros de listo y decir que esto es mejor, que esto es peor, si al final nosotros no podemos hacer nada más que usarlo o no usarlo. Esa es siempre la eterna discusión. ¿Qué es mejor? Pues si ha salido esto será que es de puñetera madre, y si se coge un estándar, pues al final lo harán todos. O no. Entonces ahí no podemos hacer mucha historia. Vale, se pondrá a nuestra disposición la aplicación que han hecho. Os voy a colgar de un pino. A Lin. Os he enseñado al principio dónde está este ejemplo. Lo que hemos hecho es coger un ejemplo que viene en la documentación de Apple. Hemos visto de dónde se coge, cómo se coge, lo que puede hacer, y ahora nosotros lo único que hemos hecho es repetirlo, hacerla por código ese ejemplo que nos hemos bajado, nada más. Alín, dime si sí o si no. Sí, de todas maneras, a ver, con el seguimiento de la clase lo podéis hacer perfectamente porque no tiene apenas código. También hay que decir que durante todas las clases los ejercicios los hago en directo, vamos. Evidentemente me los preparo antes. Tengo mis chuletillas ahí para evitar pues, posibles errores tontos que luego tengamos que estar ahí una hora corrigiendo, pero se van haciendo durante la clase, o sea que tampoco vamos a venir aquí con un ejemplo y vamos a explicarlo en base a nada. O sea, siempre empezamos de cero las aplicaciones o explicamos a lo mejor un trocito de código ya hecho, pero vamos, por regla general siempre lo hacemos desde cero, vamos, cualquier aplicación. También digo siempre lo mismo, las aplicaciones que hacemos aquí simplemente es
es un poquito para que vosotros empezáis a construir cosas mucho más complejas, ¿no? Aquí, evidentemente, no voy a colgar esto en la App Store, que me cambie un texto y me lo ponga, ¿no? en un label, ¿no? Evidentemente. Pues aquí con ejemplos, pues, de redes sociales, con un login, por ejemplo, de Facebook, pues una aplicación con un login de Facebook solo, evidentemente, no va a ningún lado. Pues es lo que vosotros tenéis que hacer, coger mi ejemplo, entender el concepto sobre todo, pues es lo más importante. Porque a lo mejor si dices, es que no entiendo mucho el Objective-C, pero el concepto sí lo tengo claro. Y va este paso y este paso. Pues al final, a la larga, vas a salir ganando, porque el día que sepas programar bien en Objective-C o en cualquier otro lenguaje, es exportable a todo, el concepto, ¿sabes? Entonces ahí está el tema. Hay que jugar un poco con eso también. Pregunta Oscar y quiere que le escribamos un libro. Dice, ¿maneja Xcode de los test unitarios? Y si es así, ¿cómo lo maneja? Un libro, Oscar. Con esa pregunta acabas de decirnos que escribamos un libro. Sí los maneja de manera nativa y es tan amplio que en un momento dado yo me planteé hacer un curso exclusivamente para los test. Mi conclusión final es que para un freelance, para alguien que empieza, alguien sencillito como donde queremos llegar, para alguien que está introduciéndose en este mundo, es volver loco a la gente. Eso sería ya para un tema muy avanzado. Y cuando digo muy avanzado, es muy avanzado. Y hablo de no una persona, hablo ya de equipos de personas. Eso es súper complicado. Sí, a nivel que estamos ahora mismo, evidentemente es impensable hacer ese tipo de cosas. Hoy acaba la semana de clase gratis, sí. Hoy terminamos y con esto que hemos visto, espero que hemos terminado, pues como decíamos, con la herramienta en la mano, para que alguno que me escuche se ría, que me vacilen con eso. Hemos trabajado con la herramienta y esto es un poco el inicio, es decir, hasta aquí alguien que se vaya a iniciar ha visto un poco, desde el lunes hasta ahí, un poco todo el mundillo, ¿vale? Mucha información, muy complejo, algunas cosas, difícil de asimilar en una semana y por eso no pretendíamos enseñaros nada, sino lo que queríamos era que sacarais vuestras conclusiones desde el punto de vista de por dónde podéis empezar a investigar, de dónde podéis empezar a leer, por dónde podéis empezar a documentaros, ¿vale? A partir de ahí el trabajo es vuestro. Son tantas cosas lo que tiene todo este mundillo que no se pueden ver en una semana, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es dar un aspecto generalizado al tema. No hemos querido profundizar en nada, sino pues eso, dar una visión para la gente que en un momento dado se quiera acercar a estas cosas, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado la semana. Yo me he divertido, ¿vale? Y esta era nuestra pretensión. A partir de ahora, los que queráis seguir, pues lógicamente ya de manera privada, porque con tantas personas sería una locura, esto no podría ser realizable, y por eso lo ponemos ya de forma privada. A partir de aquí, bueno, pues repito lo que siempre digo cuando yo acabo un curso, no se acaba aquí el curso, ¿vale? Seguiremos en contacto, seguiremos cualquier cosa que necesitéis intentando ayudaros y respondiendo, pero como digo, bueno, pues ya a partir de aquí nos veremos con muchos de vosotros que ya sé que me estaba comentando Álvaro que os habéis apuntado y a los cuales os agradezco de alguna manera la confianza, pero lo que haremos serán grupos más pequeños, clases más reducidas, porque la interactividad tiene que ser máxima con vosotros, porque hablamos constantemente con vosotros. Entonces, creo que a esto os apuntasteis al final 4.500 personas. Sería una absoluta locura y un crimen por nuestra parte, ¿vale? Así que sin más, venga, sin más rollos, chicos, muchísimas gracias por aguantarnos, por estar ahí, por participar, por todas las twitters, emails, comentarios de ánimo que nos dais, ¿vale? Muchísimas gracias y por supuesto pues agradecerles a todos los demás. Álvaro, Javier, Joan, Mario, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos vosotros, claro.
Gracias a vosotros por dejarme participar. Y nada más, chicos, por supuesto, sin Álvaro y sin Miguel esto no sería posible. Por lo tanto, muchísimas gracias a los dos porque aceptan todas estas iniciativas que nosotros queremos hacer y nos soportan y nos aguantan e incluso les cuesta dinero. Gracias a los dos, Álvaro y a Miguel. ¿Vale? Y nada más, chicos, un abrazo muy fuerte para todos. Y cuando queráis, aquí estamos. Y a los que os animéis, pues nos vemos la próxima semana. La semana que viene, el jueves, día 31, donde podéis ver todo lo que vamos a ver. Tenéis absolutamente toda la documentación abierta para cualquier duda y cualquier cosita que queráis ver de lo que hacemos en esas cosas raras y extrañas que llamamos Les Code. ¿De acuerdo? Un abrazo, chicos. Un saludo a todos.